Buenos días a todos. Muchas gracias por volver a participar de estas charlas que estamos dando con el equipo. Le damos la bienvenida desde todo el equipo de Granos de LBO. Bueno, como sabrán, hoy vamos a estar charlando sobre una nueva herramienta que estamos implementando a partir de este mes, que se llaman acumuladores. Mauro López nos va a introducir y a explicar con ejemplos cómo funcionan, cuáles son las ventajas, cuáles son los riesgos y cuál es la terminología también que utilizamos para esta herramienta. Obviamente que va a haber espacios para preguntas, tanto por el chat, yo las voy a estar siguiendo, como bueno, el espacio que tenga Mauro para escuchar las consultas del que quiera abrir el micrófono y consultar directamente. Así que, bueno, arrancamos, Mauro. Te doy el pase nomás. Bueno, buen día a todos. Justo como les decía Lucho recién, a mí me gustaría que esta charla sea de ida y vuelta. Es muy importante que se entienda, espero poder ser claro. Y no duden en interrumpirme y hacer las preguntas que consideren necesarias. Y lo más importante acá es que se entienda bien el funcionamiento de la herramienta, si bien no es muy complicado, sí tiene algunas particularidades que hay que tener presente. Yo, a modo de introducción, quería traer la charla o parte de la charla que hicimos el año pasado cuando hablamos de condiciones especiales. Muchos de ustedes creo que no estuvieron, pero el acumulador no deja de ser una condición especial de las que nosotros pasamos diariamente. Una condición especial que debemos pasar es el forward o disponible con bonificación. ¿De qué se trata esta condición especial? Son dos negocios, dos contratos, donde el primero puede ser con entrega disponible o con entrega forward, con entrega al año siguiente. Y lo que nosotros hacemos en esta condición es mejorar el precio de ese negocio, ¿sí? Es decir, armamos dos negocios, uno es con entrega disponible, una entrega forward, donde se mejora el precio al valor del mercado, digamos, de lo que vale hoy en algunos dólares. Por otro lado, se abre otro negocio para entrega al año siguiente y se le pone un techo de precio. Se le pone un techo de precio. ¿Por qué hacemos eso? Porque para mejorar el precio de este negocio, de la entrega del contrato de entrega de este año, nosotros lo que hacemos es lanzar una opción, ¿sí? En este caso un call, donde obtenemos un ingreso. A los efectos de ese ejemplo, el ingreso es de $10. ¿Qué significa? Si hoy la soja nueva vale, forward por ejemplo, vale $315, y nosotros lanzamos un call de $330, a nosotros nos queda un forward de $325 y nos queda un contrato para entrega el año siguiente a fijar que si el día 22 de abril, que es la fecha de vencimiento de las opciones, está por igual o por encima de $330, ese contrato se fija. ¿Sí? Básicamente armamos una estructura donde vendemos forward o vendemos un futuro, ¿sí? Para entregar el año siguiente, donde vendemos al precio del mercado, que es $315, y a la vez le sumamos $10 de la opción que estamos lanzando, ¿sí? Con lo cual nos queda un precio de forward, un valor de $325, ¿sí? Por otro lado, quedamos con una opción lanzada, que si el mercado en el futuro supera ese valor, nosotros tenemos que fijar el segundo contrato en ese precio, ¿sí? O sea, esto es una estructura muy simple donde participan básicamente dos operaciones. Una venta forward, ¿sí? A $315, por ejemplo, como dice el ejemplo. Y por otro lado, un lanzamiento o una venta
de un call, una opción, de $330, donde cobramos $10. Por ende, quedamos con un valor de forward de 325, 315 más 10, y por otro lado quedamos con un precio techo de $330. Esto es una estructura. Es muy simple. Participan solamente dos herramientas, la venta del forward o futuro y el lanzamiento del call. ¿Por qué inicio con esto? Porque una estructura de acumulador es lo mismo que esto, es básicamente lo mismo que esto, pero mucho más sofisticada. No se hace una sola operación, se hacen varias operaciones, varios lanzamientos de call, varios lanzamientos de futuro, varias compras de opciones, ¿sí? Y en función de ese tipo, digamos, de esa estructura, de esas operaciones que se hacen conjuntamente y que después se vuelcan a un, digamos, cúmulo de operaciones donde el operador va diariamente equilibrando la posición para que no haya ni pérdida ni ganancias, en función de eso se arma un precio piso y un precio techo, un rango de precios, ¿sí? ¿Qué nos permite ese rango de precios? Fijar una parte de ese acumulador al mejor precio que se pueda conseguir en función de la estructura. Ahora lo vamos a ver gráficamente y con números para que lo entiendan. Entonces, ¿qué es un acumulador? Un acumulador es una herramienta de formación de precio, ¿sí? Donde originalmente se concierta un negocio a fijar y diariamente se fija una porción de ese contrato, ¿sí? De una partecita de esas toneladas comprometidas o de ese contrato a fijar que estamos concertando a un precio determinado, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende la cantidad, de qué depende la porción diaria que vamos a fijar? Depende de las toneladas concertadas y la cantidad de días hábiles que quedan hasta la fecha de vencimiento o de expiración de las opciones. ¿Sí? Nosotros tenemos hoy que es, ¿qué día es hoy? 14 de septiembre. Tenemos hasta el 22 de abril del 2022, ¿sí? Son más o menos 150 días hábiles para que venzan o expiren las opciones que nosotros estamos lanzando para armar la estructura. Significa que, si hacemos un ejemplo sencillo, hacemos 150 toneladas, nosotros estaríamos fijando una tonelada diaria, siempre y cuando se dé que el precio de mercado, el precio del mercado al cual nosotros estamos accediendo, que es McDarrow, esté dentro del rango que estipulamos originalmente, ¿sí? Repito, nosotros concertamos un contrato a fijar y vamos a estipular un volumen, que es lo que vamos a concertar, y se va a fijar una parte diaria que sale de la división de las toneladas que nosotros concertemos, dividido la cantidad de días que quedan hábiles, que quedan hasta la fecha de expiración de las opciones. ¿Sí? Si el precio de mercado está dentro del rango que nosotros vamos a estipular en la estructura, se va a fijar una cantidad diaria, como yo le expliqué en el ejemplo, 150 toneladas, es una tonelada diaria, porque son 150 días hasta la expiración de las opciones de soja. Si hablamos de maíz, abril, por ejemplo, tenemos un mes más, las opciones vencen el 23 un mes menos, el 23 de marzo. Si nos vamos a maíz, julio, tenemos, no sé cuánto, me acuerdo cuántos días, pero nos vamos hasta el 23 de junio, o sea que tenemos un plazo más largo y obviamente más chico sería el volumen a fijar diariamente. Yo estuve mandando, para los que reciben el mercado, yo estuve enviando un mensaje con los precios, con el rango, que estaba un poco más escrito, digamos, como recién estamos lanzando la herramienta y mucha gente no la conoce y demás, yo enviaba con un poco más de detalle lo que escribía para que se entienda la terminología, pero ya estuve introduciendo los términos que estamos usando en esta herramienta, que son duplo, no caudiario, bueno, los días de vencimiento, los dos precios,
Pero quisiera repasar porque, digamos, el mensaje de ahora en adelante lo vamos a mandar de esta forma, mucho más sencillo, mucho más acotado. Tenemos presente que lo estamos enviando por WhatsApp. Entonces el mensaje no puede ser muy largo porque si no el WhatsApp te lo corta. Digamos, no es muy, digamos, si vos lo haces muy, muy largo, es como que muchas veces pasa de largo y no se mira. Entonces, el mensaje va a ir mucho más acotado, va a ir de esta forma, donde tenemos, bueno, obviamente la fecha, la fecha del día que estamos enviando la estructura, que es un acumulador de venta, y 5 renglones muy sencillos, donde informamos qué tipo de acumulador y qué precios y cuántos días de vencimiento tiene el acumulador. ¿Sí? Bueno, soja 05, ahí en ese lugar va a estar el grano y qué posición estamos estructurando. Puede ser soja mayo 2022, maíz abril 2022 o maíz julio 2022. Normalmente los acumuladores son de una campaña hacia la otra porque acá lo más importante es el valor de la opción. Cuanto más alto es el valor de la opción, mejor es el precio del rango del acumulador y obviamente como siempre se acumula al precio más alto, digamos, más atractivo o más económico va a ser el precio de fijación de cada porción diaria. El rango, bueno, el rango de precio de acumulación, 328, 305, ese es el rango donde si el mercado se mueve dentro de esos números, se fija una parte. Después dependerá de cada acumulador qué pasa si sale de los extremos, si se va por debajo de 305 o está por encima de 328. Lo voy a explicar después, no se preocupen. Si está dentro del rango, siempre se va a acumular la porción diaria al precio más alto, 328. Después, ¿qué significa duplo? En este caso, el duplo significa que puede llegar a fijarse un doble volumen, es decir, si el precio de la estructura supera el valor techo de la estructura, en este acumulador, que es un acumulador duplo, se van a fijar 2 toneladas diarias. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver en el ejemplo. Knockout significa que no se acumula, es decir, si el precio cae por debajo de 305, ese día no se fija, la porción no se acumula. Los días de vencimiento, lo que comenté antes, la cantidad de días hábiles que faltan para que expiren las opciones, y la fecha de vencimiento es la fecha que expiran, la fecha, digamos, final de que se puede operar opciones en el mercado. Antes de entrar en el ejemplo, quisiera, si alguien no entendió algo, que me pregunte. Me parece que fui muy rápido. Lucho, ¿vos qué opinás? No sé si fui muy rápido, si se entendió. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por este lado, ninguna consulta. Creo ¿Seguimos? que... Mauro, Sí. Ahí estamos. Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Esto es sí o sí con entrega de mercadería? Sí o sí con entrega de mercadería. Perfecto. Nosotros estructuramos esto. Esto se puede usar para, digamos, esto nace, la subestructuradora es algo que no se inventó ahora ni lo estamos inventando nosotros, nace hace muchos años. Se inventó para estructurar, para mejorar el precio de acciones. Fue bastante duro con lo que lo estructuraron, cuando lo lanzaron, el mercado fue para arriba y bueno, perdieron mucha plata. En el caso nuestro estamos estructurando futuros o estamos estructurando granos, pero digamos implica una inversión detrás. Nosotros tuvimos que comprar, por ejemplo, un sistema, tuvimos que traer gente idónea. Implica una inversión importante para el que estructura, porque bueno, obviamente todos los días hay que poner márgenes, diferencias en el mercado. O sea, si bien es una estructura que en la mayor parte del tiempo está balanceada, si hay un movimiento importante de precio, digamos, como pasó el año pasado, de que se fue de 250 a $150, tenés que hacer una inversión o una colocación de fondo importante dentro del mercado, lo que implica que nosotros vamos a hacer esta estructura, pero siempre, digamos, tenemos que tener la entrega física de la mercadería. ¿Sí? Por el momento no lo vamos, por el momento no sé si es o no idea de la compañía hacerlo
por dinero, entiendo que por este momento no, pero las estructuras las vamos a armar para recibir mercadería física. Bien, gracias, Mauro. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos. Vamos con el ejemplo de acumulador de duplo y no caudiario. Como ya le comenté, el duplo significa que si el precio de mercado supera el rango o el techo del rango, se fijan 2 toneladas diarias. No caudiario significa que si el mercado cae por debajo del piso del rango, no se fija. Ese día no se fija. Recuerden que las fijaciones son diarias, ¿sí? Nosotros estamos fijando una parte de las toneladas concertadas diariamente. Acá no hay obligación de dar la orden, esto una vez que se estructura, ¿sí? Se fija una parte diaria de acá hasta el vencimiento. Es algo, digamos, la estructura es algo que una vez que se anota, que se concerta y que se ejecuta, no se puede dar de baja, no se puede modificar. Digamos, una vez que se anota, hay que esperar que pase el tiempo, ver cómo sigue el mercado y esperar al vencimiento para ver cuántas toneladas terminan fijándose precio. ¿Sí? En casos extremos puede pasar de que fijemos el doble volumen, tiene que darse algo muy, muy loco, digamos, que anotemos hoy, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, sale el informe de Luzda, anotamos hoy, mañana sale el informe de Luzda, tremendamente alcista, explota el mercado para arriba, supera el rango y nunca más vuelve a bajar, cosa que es muy raro que pase, pero bueno, a los efectos del ejemplo vamos a suponer que pasa, y nosotros fijamos desde el día 1 el doble volumen hasta el día 153 en el caso de este ejemplo, lo que implica que si nosotros teníamos pensado hacer 153 toneladas, como yo le puse en el ejemplo para que sea entendible, terminamos fijando 306 toneladas. Eso es una cosa muy loca, no se da, pero puede pasar. O por el contrario, puede pasar que el mercado cae al día siguiente y queda por debajo del rango y finalmente el mercado cayó y no se fijó absolutamente nada. Es muy improbable, es imposible no, pero es muy improbable que pase eso. Entonces, tenemos que tener presente que en este tipo de acumulador donde tenemos duplo, se puede llegar a fijar el doble volumen de lo que teníamos pensado fijar precio, o puede fijarse 0 si es que el mercado cae por debajo. Vamos al ejemplo. Este es el acumulador que lanzamos hace un par de días, que lo recibieron todos en el WhatsApp. La fecha de origen o de concertación del acumulador fue el 13 de septiembre, la fecha de vencimiento de las opciones, esto es soja mayo, había 153 días de acumulación. Para hacer fácil el ejemplo, yo puse que íbamos a estructurar 153 toneladas, lo que implica que vamos a fijar diariamente 1 tonelada diaria. De acuerdo a la estructura que armaron los chicos de operaciones, en función de todo lo que les expliqué antes, lanzamiento de opciones, ventas de futuro, digamos, toda la estructura, quedaba un rango de precio de $326 y un knockout, digamos, $326 de techo y de fijación de precio, y un knockout de 305. ¿Sí? Ahí abajo ustedes ven que hay un 300, esas serían las toneladas que nosotros tenemos que concertar de físico. Yo después les voy a aplicar eso, porque en la parte de las ventajas les voy a explicar por qué hacemos 300 cuando estamos estructurando 153. Volvemos al ejemplo. $326 es el techo de la estructura y a la vez es el precio de fijación de las partes diarias, ¿sí? De la tonelada diaria que vamos a fijar en este ejemplo. Nosotros acá, si ustedes miran a la derecha del ejemplo, hay un rango de precios y días, ¿sí? Lo que nos permite el sistema que armó la gente que nos vendió el sistema, permite hacer una ejemplificación de acá para adelante, es decir, hicimos como que ya pasó el tiempo, que estamos a final del periodo, y pusimos aleatoriamente precios diariamente. ¿Sí? El primer día fue 315, el segundo día 316,
tercer día 3.19, un mercado alcista, cuarto día 3.19,36, quinto 3.15, es decir, hicimos ya es como que estamos al 22 de abril y ya pasó el tiempo y el mercado se fue moviendo, ¿sí? Fue para arriba, fue para abajo. Si ustedes se fijan en el gráfico, donde está la serie completa, el mercado tuvo dentro del rango, ¿sí? Una X cantidad de días, más o menos 20 días estuvo dentro del rango, y a partir del día 19 supera el valor de 326. Si se fijan en la tercera columna, del cuadro de precios, ¿sí? En el día número 19, ahí se empezaron a acumular 2 toneladas. ¿Sí? Tanto el día 19, 20 y 21 se acumularon 2 toneladas. El día 23, 24 y 25 el precio cayó por debajo de 3.26, 22, 23, 24 y 25, y se vuelve a acumular 1 tonelada diaria. ¿Sí? Después, bueno, yo no me entraba todo el rango de días, pero si se fijan en el cuadro, hubo varios días, gran parte del tiempo, que el mercado estuvo por encima de los 326, lo que implica que hubo una buena cantidad de días que se acumularon 2 toneladas. El gráfico que muestra una línea verde, oscura, continua, que es el precio de fijación o precio techo, una línea de puntos, que es el precio de knockout, o precio de caída, o precio de no fijación de precio, y la línea amarilla que muestra, digamos, qué hizo el mercado cada día. ¿Cómo termina la simulación? ¿Cuál es el resultado de esta simulación? Que se acumularon 239 toneladas. ¿Por qué se acumulan 239 toneladas? Porque siempre estuvo por encima del precio de knockout al mercado, lo que implica que se acumularon 153 toneladas, que era lo que habíamos previsto al origen de la estructura, y la diferencia de toneladas son los días que se acumuló 1 tonelada extra, ¿sí? Cuando el precio estuvo por encima del precio de acumulación, o el nivel de acumulación, que era $326. En este ejemplo, el precio siempre estuvo por encima. Puede pasar que esté por encima, que esté dentro, que esté por debajo. ¿Sí? Nosotros diariamente, en cada estructura que armemos, vamos a ir informando al cliente cómo se acumuló ese día, si se acumuló o no se acumuló, y cuántas toneladas se vienen acumulando y a qué precio se va acumulando el día. ¿Cuál fue el precio de ajuste de ese día, si se acumuló o no, y obviamente el precio de acumulación. ¿Mm? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, todo bien, Mauro. No me la quiero creer de que soy tan bueno explicando. Por favor, si alguien tiene una pregunta, hágala. Esto es importante que se entienda, es muy importante que se entienda toda la estructura. ¿Sigo? Bueno, sigamos. Vamos a las ventajas. Obviamente la ventaja principal acá es el precio de la acumulación. Nosotros estamos fijando un precio diariamente a un valor por encima de lo que está el mercado el día que concertamos la estructura. Nadie tiene la bola de cristal, me encantaría tenerla, pero nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Obviamente ya todos sabemos que nuestro mercado tiene una volatilidad muy alta. Hoy dependemos de muchos factores que hacen que el mercado vaya para un lado o para el otro, no solamente los fundamentals del mercado de grano, sino que tenemos muchos factores financieros a nivel internos, a nivel locales, nivel mundial, obviamente todo el contexto argentino, o sea, hay muchos factores que pueden hacer que el mercado tenga una alta volatilidad y un incremento importante de precios, o baja de precios. Uno siempre desea que el precio vaya para arriba, ¿no? Pero bueno, puede ser que el mercado vaya muy para arriba o muy para abajo, ¿sí? Y es muy difícil hacer una especulación o pensar qué puede llegar a pasar de acá para adelante. Lo que implica que la mejora de precio nosotros la tenemos hoy. Nosotros sabemos hoy en cuántos dólares estamos mejorando el valor de acumulación sobre el precio de mercado, ¿sí? Pero básicamente esa es la ventaja principal en este tipo de estructura, ¿sí? Otra ventaja son los distintos tipos de acumuladores. Lo que tiene este tipo de herramienta es que
se puede pensar, yo te diría que la cantidad de acumuladores que uno puede armar es infinita. O sea, nosotros siempre tratamos de estructurar los acumuladores que sean un poco más sencillos de entender, y que tengan obviamente el mejor precio de fijación o de acumulación, y obviamente que tenga un piso bajo, digamos, que el rango de precio sea el más grande, digamos, que es el que más va a permitir fijar al mejor precio y con un movimiento de mercado más amplio. Pero podemos armar estructuradores donde se puedan poner, por ejemplo, pisos, donde se pueda llevar precios rango más alto. Digamos que se puede charlar en función de la necesidad de cada cliente. Obviamente, a medida que uno le agrega cosas al acumulador, incurre en algunos riesgos y también invierte dinero, lo que implica que ese rango puede achicarse. Dependerá de qué tipo de acumulador podamos armar. Yo ahora en las filminas siguientes le voy a explicar a 3 o 4 que son los más comunes. En nuestra propuesta, nosotros queremos dejar bien en claro cuáles son las toneladas físicas, un poco por lo que me preguntaba Lore, de la entrega física de la mercadería. Bueno, nosotros no queremos sorpresas. ¿Sí? En otra oportunidad, hace algunos años, cuando empezaron a lanzar estos acumuladores o esta herramienta, sobre todo un exportador que lo lanzó a todos sus clientes y por ahí no le hizo la explicación, digamos, no dejó bien en claro cuáles eran las particularidades de esta herramienta. Y el mercado fue con una diferencia muy importante para arriba. Hubo varias sorpresas con respecto a las toneladas a entregar. Si ustedes se fijan el ejemplo que yo puse, el duplo, hay doble volumen de fijación si el mercado va para arriba. Muchas veces esto no se explicó bien, y hubo momentos, sobre todo momentos bastante complicados para nosotros, para Argentina, digamos, en cuestión de volumen de producción, porque fue la época de la sequía, donde hubo gente que estructuró, que no le explicaron que si el mercado se iba para arriba, iba a tener que entregar doble volumen, ¿sí? Vino la sequía, los precios volaron, el productor no tuvo el grano que pensaba que iba a tener, y se encontró con que no solamente había fijado lo que él había estructurado a un precio bastante más bajo de lo que estaba el mercado en el momento de la entrega de la mercadería, sino que además tuvo que entregar el doble de volumen, lo que implicó que si él calculaba que la estructuración iba a ser un 10% de su producción, debido a la sequía, terminó entregando por ahí hasta el 50 o el 60% de su producción a un precio menor de lo que valía el mercado de ese momento, lo cual fue un problema para los productores y obviamente para el estructurador, porque ¿viste? Esta herramienta, nosotros creemos que es una herramienta muy interesante, muy atractiva. Obviamente nosotros no sabemos qué va a pasar el 22 de abril. Tenemos que pensar de que puede llegar a haber un costo de oportunidad, sí, no lo descartemos, y el futuro del mercado puede subir tranquilamente y puede quedar que se estructure el doble del volumen que habíamos originado a un precio menor de lo que valga en ese momento. No lo sabemos. Lo que sí tenemos en claro es que nosotros te estamos diciendo hoy, mira, la estructura la vamos a armar por 300 toneladas, el ejemplo que yo les traje de 153 toneladas. Como existe la posibilidad de que haya doble volumen, nosotros vamos a armar un negocio por 300 toneladas. O sea, ya comprometemos el físico. No queremos que haya ninguna duda de cuántas toneladas el cliente nos tiene que entregar. ¿Sí? Nos tiene que entregar física 300 toneladas. Ahora vamos a estructurar 153. ¿Por qué? Porque si en el peor de los casos el mercado se va para arriba el primer día y la estructura termina se terminan fijando 300 toneladas o 306 toneladas, el cliente ya de antemano, al momento de concertar la operación, ya sabía que nos tenía que entregar 300 toneladas. No va a haber ninguna sorpresa en el tema de la cantidad de toneladas que el cliente nos tiene que entregar.
Después veremos cuánto se fija. Podrán ser 150, podrá ser 0, podrán ser 239, como el ejemplo, o podrán ser las 300. Pero no hay ninguna duda de cuántas toneladas hay que entregar de físico. Después, otro tema muy importante, que inclusive esto salió de charlas que yo he tenido con algunos clientes con los cuales ya hemos hecho esta estructura la semana pasada y esta semana. Algunos me plantearon que, bueno, todo esto que yo estoy comentando de la mala experiencia también parte de gente que me ha comentado, mirá, yo lo hice en el pasado, no me fue muy bien. No te fue muy bien porque el precio subió, ¿sí? Tenemos que tener presente, digamos, si uno vende forward, está entrando prácticamente en la misma, digamos, el acumulador lo único que hace es mejorarte el precio del forward que vos estás vendiendo. Entonces, este cliente me planteaba decir, bueno, mira, yo prefiero vender un forward y hacer un call sintético y ya me quedo tranquilo, cierro precio y de última me cubro a la suba comprando una opción. ¿Por qué yo lo pongo como una ventaja hacer eso? Porque como nosotros estamos estructurando, estamos haciendo un acumulador que vamos a estar fijando a un valor superior al valor de mercado, si quisiéramos hacer una cobertura de precio igual con un call sintético, lo bueno que tiene es que nos tenemos que ir más arriba. Tenemos que pensar en un call sintético de un precio de ejercicio mucho más alto del que tendríamos que operar si vendemos un forward. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un call sintético hoy, vendiendo forward, estaría vendiendo soja a $315. ¿Sí? ¿Cuál sería, para que sea perfecto el call, cuál tendría que comprar? Uno de 3.15, uno de 3.16, dependiendo de lo que me lista el mercado. Vamos a suponer que es 316, que el mercado lista opciones con precios pares. Vamos a suponer que vale $316 el precio de ejercicio que yo quiero comprar para estar cubierto perfecto. O sea, vendo a 3.15, compro a 3.16. ¿Cuánto cuesta un call de 316? Un call de 316 vale más o menos entre 14 y 16 dólares hoy. 14 y 16 dólares. Bien, si yo estoy dispuesto a poner 14 y 16 dólares, haciendo esta estrategia, yo estoy fijando soja a 326 dólares. Estoy fijando 10 dólares más arriba. Lo que implica que si yo quiero tomar una cobertura, mi precio de ejercicio para que hacer un call sintético, me tengo que ir mucho más arriba, un call probablemente de 326 o de 328. Seguramente ese call me va a costar 10 dólares. ¿Me entienden? O sea, yo tengo la posibilidad de hacer una cobertura y con un costo más barato. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo más caro, estoy vendiendo soja más caro. Lo mismo si tengo que cubrirme a la baja, porque en este tipo de acumulador yo no estoy en este tipo de operatoria, yo estoy fijando al precio máximo con un rango de 305, o sea que si yo tengo que cubrirme a la baja, no tengo que partir de 315, que es el precio, digamos, de mercado, sino no tengo que comprar un put de 314, 316, sino que tendría que comprar un put de 305 para abajo, lo cual es lo mismo. Si un put de 316 vale 15 dólares, un put de 304 vale 10 dólares. O sea, para armar una cobertura de precio tengo que invertir menos dinero. Obviamente, como siempre les digo, los que ya charlan conmigo en tema de cobertura, si no quiero invertir 15 dólares, podemos armar una estructura a medida, una cobertura a medida, donde invirtamos lo que uno quiera, lo que uno pueda, o de acuerdo al rango de cobertura que querramos hacer. ¿Sí? Así que es una gran ventaja, si queremos hacer una cobertura, es una gran ventaja económica porque ya vamos a hacer una inversión menor, o podemos llegar a hacer una inversión igual a la que haríamos originalmente con un call sintético de forward, pero con un rango de cobertura mucho más amplio. Después la operatoria no suma costos extra, no hay ningún costo extra para el cliente. Yo les comenté antes de que implica una inversión, pero bueno, la empresa está dispuesta a hacer esa inversión y no sumar ningún costo extra a esta operatoria. Y otro tema importante, nosotros aseguramos la logística para este tipo de herramienta en época de cosecha, que ustedes saben que es la época más complicada para conseguir cupo. En este tipo de herramienta, como queremos que salga todo bien, que salga todo redondito, aseguramos bien la logística para que no haya problema en la entrega física de la mercadería de este contrato, en época de cosecha.
Obviamente, si hay ventajas, hay desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Lo que ya hablamos, el costo de oportunidad. Si el mercado sube, lamentablemente pasa lo mismo que el forward, uno vende, fija precios, si el mercado sube, tenemos un costo de oportunidad. Yo creo que hoy la mayor ventaja que tenemos es el valor nominal del grano, o sea, estamos hablando de una soja en $315, ¿sí? Ustedes saben mejor que nosotros en cuestión de costos y beneficios en función del valor del grano. Yo creo que estamos en un nivel de 50, 60, $70 mejor que el año pasado. Algunos costos se han incrementado, pero da la sensación de que el valor nominal del grano dentro de todo es un número razonable, un número interesante, ¿sí? No es el mejor, ojalá esté más arriba, pero creo que para entrar en este tipo de estructuras, creo que si tuviéramos un costo de oportunidad, me parece que no va a ser, no va a provocar un dolor en nuestro sentimiento interno de decir, bueno, mirá, me perdí una X cantidad de dólares por haber hecho esto. O sea, esto vale para el estructurador como vale para el de forward, digamos. Obviamente va a depender de hasta dónde llegue el mercado. O sea, tengamos presente que este año tuvimos un valor de soja en Chicago de 600 y pico de dólares con un valor nuestro de 370 como máximo. Hoy la soja vale 340, 345 dólares. Si estamos en 315 en cosecha parece un valor interesante. Pero igual, la desventaja sería el costo de oportunidad si el precio sube. ¿Sí? Obviamente otro costo sería si el precio baja. Es decir, nosotros no podemos modificar el estructurador, la estructura, no podemos modificar una vez que se concierta, si la hacemos con knockout, la hacemos con caída, y el mercado cae, no se fija. Lo que implica que si el mercado empieza a caer, a caer, a caer, a caer, podemos pensarlo como una desventaja que no fijamos y el precio se cayó. ¿Sí? Yo siempre les digo a los clientes, cuando hablo de este tipo de estructura, si mirá, vos tenés que, esta estructura es para hacer una parte de lo que uno piensa que va a vender forward. Entonces, por otro lado, tenemos que dejar una X cantidad de toneladas para vender forward si el mercado empieza a caer y si pensamos que va a seguir cayendo y nos gusta el precio de venta. Si no hacemos nada, no hacemos nada. Pero hay algunos acumuladores que se puede armar donde se le puede poner piso a la estructura. Por eso es lo que yo le decía hoy, que la cantidad de acumuladores de armar es infinita. Bueno, hay algunos acumuladores, ahora lo vamos a ver, donde podemos ponerle piso a la estructura. Obviamente, donde haya piso, hay costo, donde hay costo, cae la estructura. Y la otra, lo que le comentaba recién, que no es posible ni desarmar ni modificar la estructura. Es decir, una vez que se concerta, se anota, y después hay que esperar que pase el tiempo. No podemos tocarla. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por acá ninguna tampoco. Bien, sigo entonces. ¿Cuáles son O los sea, acumuladores más comunes? Sí, Mauro, como para de conclusión, o sea que la variable del acumulador es la cantidad que termina fijando el productor, exacto. porque el precio es siempre el mismo, digamos. El precio al que va a fijar El precio de es siempre acumulación el es mismo, siempre lo el único que son. mismo. Claro. Siempre el mismo, es el techo, el precio techo que nosotros enviamos diariamente. ¿Sí? Si el valor de mercado, el precio de ajuste de la posición mayo de MATBA-ROFEX, precio de ajuste de la posición mayo de MATBA-ROFEX, para el caso de que estemos haciendo soja mayo. Si hacemos maíz-abril, será el precio de ajuste de la posición de maíz-abril. Si hacemos maíz-julio, precio de ajuste de la posición maíz-julio. Esté dentro del rango, ¿sí?, que nosotros estipulamos, en el ejemplo era 305 y 326, por ejemplo ayer estuvo en 316, se fija a 326. Siempre se fija al precio techo, aún estando 305,10. ¿Sí? Se fija a 326. En el caso de la estructura con duplo, si el precio supera los 326, ahí vamos a fijar doble volumen, a los efectos del ejemplo, 2 toneladas, a 326. El precio siempre es el mismo. Si cae por debajo de 305, ¿sí?, no fijamos en el acumulador con duplo, con doble volumen, y con knockout diaria o caída diaria. ¿Sí?
que es el primer ejemplo que está acá como los acumuladores más comunes. Es el primer ejemplo con doble volumen y caída diaria. Después tenemos venta simple y caída diaria. Significa en venta simple, acá no se fija doble volumen, tiene que estar doble del rango o puede superar el precio del rango. Siempre vamos a fijar al precio de techo del acumulador y con caída diaria no se fija. Venta simple y piso diario, en este caso vamos a fijar 1 tonelada si está dentro del rango o lo supera, y piso diario significa que si cae por debajo del precio piso, se fija al precio piso, ¿sí? En este caso tenemos un piso, y doble volumen y piso diario sería un poco la combinación de las otras, es decir, doble volumen si está dentro, si está dentro del rango se fija 1 tonelada al precio de acumulación, si está por encima se fijan 2 toneladas al precio de acumulación, si cae por debajo se fija al precio piso. O sea, ustedes me van a decir ahora, pero yo prefiero hacer el venta simple y piso diario. Ahí tengo piso y tengo precio de acumulación más alto. Eso sería lo ideal. El tema es volcarlo a números. Como yo les comentaba antes, cuanto más cosas le agregás al acumulador, más se achica el rango. ¿Por qué doble volumen? ¿Ustedes recuerdan el ejemplo que yo hice originalmente donde lanzaba un call de $10? ¿Sí? ¿Recuerdan la introducción? Bueno, ¿por qué doble volumen? Porque yo la estructura que estoy originando, que podría ser la de venta simple y knockout, en este caso, yo le estoy sumando un call y agrando la estructura, ¿sí? Agrando la estructura, llevo el rango más arriba y tengo doble volumen. Es más, si quiero agrandar el rango, yo podría tener triple volumen. ¿Sí? Me lanzo otro call, arranco, agrando la estructura, agrando el precio de fijación, pero si el mercado supera, yo ya tengo triple volumen. O sea, ese día voy a tener que fijar 3 toneladas, o, digamos, las toneladas originales por 3. O sea, ¿por qué yo les dije que la cantidad de acumulador era infinita? Porque yo puedo ir sumando, puedo ir haciendo, puedo poner piso, puedo poner... Bueno, hay un montón de cosas que no vale la pena que las nombre ahora porque los voy a marear. Pero digamos, a medida que yo voy sumando cosas, puedo o achicar el rango. Yo quiero ser más conservador, digo, no, mira, quiero ser conservador. Quiero un solo volumen, quiero digamos, acumular 1 sola tonelada y quiero tener piso, porque si el precio se cae, yo quiero fijar, bien, bueno, ahora hacemos una venta simple y piso diario, ¿sí? Pero probablemente el rango sea chiquito, si vale 3.15 hoy, capaz que sea de 3.18 y 310, no sé cuál es, tiro un número como para que se entienda, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Estos son los acumuladores más comunes, ¿sí? En resumen, yo puedo ser más conservador, hacer un acumulador con piso y un solo volumen, bárbaro, lo podemos armar, pero el rango va a ser cortito. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando, digamos, opciones a la herramienta y implica que tengo que invertir plata. ¿Y dónde saco la plata? De la misma estructura. Entonces se tiene que achicar el acumulador. O puedo ser un poco más, riesgoso e incrementar el rango, pero probablemente si el precio supere yo tenga que hacer un doble, un triple, un cuádruple volumen, dependiendo de la estructura que armemos. ¿Sí? Esto lo podemos charlar, digamos, con cada cliente y ver qué es lo que, qué le queda mejor a cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que piensa cada uno? Hay gente que piensa que va a subir mucho, entonces dice, no, hagamos doble volumen, porque puedo tener un costo de oportunidad. Hay gente que piensa que puede llegar a caer, entonces dice, bueno, mira, hagamos un piso diario, porque no quiero quedar abierto a una eventual baja, y bueno, si el mercado baja yo no hice nada. Esto es una charla diaria que tenemos que tener con cada cliente, a ver qué es lo que piensa cada uno. Yo siempre digo, cuando hablo de estructuras, de que cuando hablo de coberturas, perdón, que uno tiene que hablar y tiene que tratar de entender qué es lo que quiere hacer cada cliente. Yo siempre digo este ejemplo. Cuando uno va al sastre y dice, yo quiero un traje a medida, ¿sí? Me quiero hacer un ambo a medida. ¿Qué hace el sastre? Nos toma todas las medidas, nos toma la medida de brazo, ¿viste? Sisa, de espalda, pierna, nos toma toda la medida. Entonces, ¿para qué? Para hacer el traje que nos quede justo. Armar una cobertura,
O armar un estructurador, una estructura es lo mismo. Es decir, tenemos que ver qué es lo que piensa cada cliente, qué es lo que quiere cubrir, cuántas toneladas, o sea, armar bien el traje a medida y de esa forma va a salir de la mejor manera posible. Siempre tenemos que salir con algo, es decir, bueno, tirar alguna estructura, algún número como para partir de la base de dónde empezar a hablar, o qué es lo que los chicos de la parte de operaciones ven que es la mejor estructura del momento, ¿sí? Pero digamos que nos da la posibilidad esta herramienta de ser bastante elásticos a la hora de armarla. ¿Queda alguna duda acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, acá terminamos, con la filmina anterior terminamos la parte de estructura. Yo aquí simplemente quiero hacer mención con los negocios especiales. Nosotros ya hicimos una charla el año pasado. Simplemente quiero hacer mención cuáles eran más o menos las condiciones especiales que estamos lanzando. Ustedes verán en los mensajes que todos los días salimos con una. Antes yo lo hacía un par de veces por semana, mandaba muchas estructuras o muchas condiciones especiales juntas. Hoy estamos tratando de armar una por día, pero básicamente se pueden armar todas, digamos, todos los días, dependiendo del mercado. Hay algunas que por ahí no son tan atractivas, depende mucho del mercado. Las enumero y las comento rápidamente, si alguno después quiere hacer alguna consulta, le explico más en profundidad. El forward disponible con bonificaciones, esta que vimos al principio como introducción. Si uno vende forward o vende disponible y mejora el precio en una X cantidad de dólares, comprometiendo volumen para el año siguiente y poniendo un techo de precio a ese segundo volumen. Obviamente lanzamos una opción y el costo o los ingresos que tenemos por esa opción se lo volcamos al negocio forward disponible. Después el basis de grano, bueno, es muy sencillo. El basis sobre Chicago es simplemente armar una relación de precio entre la posición junio-julio de Chicago contra la mayo nuestra, y ya pasamos a tener un negocio a fijar por una X cantidad, digamos, por el precio de Chicago, menos un basis o una diferencia de precio que la estipulamos a la hora de desconcertar la operación, ¿sí? Es simplemente la diferencia de precio entre un mercado y otro. ¿Cuál es la ventaja de este mercado? Que puede darse como no, pero históricamente en épocas de cosecha, sobre todo en épocas de cosecha, el precio de Argentina tiende a caer por efecto de oferta. Eso puede darse o no, en algunos momentos se dio y con un número bastante importante, en otros momentos hubo más necesidad de compra por parte de Argentina, hubo sequías, hizo que el mercado estuviera mejor en Argentina que en Chicago, y bueno, por ahí no fue tan atractivo, pero digamos, la estructura está, la herramienta está, y podemos seguir operándola. El forward con piso y techo es simplemente, digamos, vender un negocio a fijar con un techo y con un piso, ¿sí? Lo bueno que tiene de esta condición especial es que básicamente le estamos poniendo un piso al precio, digamos, como que tenemos un put, dice, de ahí para abajo, si el mercado cae, nosotros sabemos que vamos a fijar a ese precio. ¿Por qué le ponemos techo? Porque tenemos que financiar el put que estamos comprando, es decir, lanzamos una opción que tenga un costo igual al put que estamos comprando. Sí, obviamente el techo va a estar por encima del precio del forward de hoy y el put va a estar por debajo. ¿De qué dependerá? Del costo de prima, ¿sí? A fijar por pizarra de otro grano es muy sencillo. Lo que hacemos es armar una relación de precio con respecto a otro grano, es decir, el más común es maíz a fijar por pizarra de soja, ¿sí? Que hay mucha gente que tiene alquileres o arrendamientos que pagar en soja, pero en el campo siembra maíz. Entonces es una forma de ya determinar cuántos quintales te va a costar el arrendamiento de ese campo. Simplemente en función de la relación de precio, pasamos el precio de fijación de maíz a un porcentaje del valor de soja, ¿sí? Esto se está utilizando bastante. Hoy estamos con un nivel de porcentaje del 60%, lo que implica que es bastante atractivo. Forward con especificación diferida. Bueno, acá lo que hacemos es vendemos el maíz forward y armamos
mejoramos el precio de forward en función de otro grano, que tenga pase, ¿sí? Que tenga pase positivo. Es decir, por ejemplo, la soja vale en cosecha 315 en mayo y vale por ejemplo, hoy no tenemos valores, pero ponerle en noviembre puede llegar a valer $330. No tenemos precio, pero vamos para el ejemplo, $330. O sea, ahí hay $15 de pase, ¿sí? Entre mayo y noviembre. Bueno, nosotros lo que hacemos es agarramos ese pase, lo convertimos a maíz y mejoramos el precio del maíz. Ahora, como estamos vendiendo soja en noviembre, tenemos que esperar a que llegue a noviembre para especificar y pagar el maíz que estamos entregando en abril. ¿Sí? Por eso se llama especificación diferida. Entregamos en abril, especificamos en noviembre. Obviamente podemos armar la especificación a la fecha que el cliente necesita el dinero. Dependerá los precios de ese momento del otro grano para ver qué diferencia o qué relación de precio le podemos sumar al precio de maíz. A fijar con bonificación, básicamente lo mismo que la primera, el forward disponible, nada más que acá no estamos fijando precio, estamos dejando el precio a fijar, solamente lo que definimos es la bonificación, de que depende del call que estemos lanzando para entrega el año siguiente. Por ejemplo, el ejemplo de la introducción era el call de 3.30 y $10 de prima, lo cual estaríamos bonificando $10 al precio que fijemos el día que ustedes quieran. Es decir, te entregamos a fijar hoy, dentro de 20, 30 días la soja vale $370, ojalá, y ustedes estarían fijando 380. ¿Sí? Y forward con cobertura a la suba, lo que estamos haciendo acá es tocando el precio del valor de forward y a la vez comprando un call. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que por ahí el valor del forward va a ser un poquito menor de lo que vale hoy. ¿En cuánto menor? Más o menos en el valor de la prima del call que estamos lanzando. ¿Sí? Sería un call sintético, ¿sí? Que es la explicación que hice en la introducción, pero LBO se lo financia. Nosotros lo financiamos. En lugar de que el cliente tenga que invertir hoy la cantidad de dólares, nosotros se lo restamos al valor del forward y lo ponemos nosotros, lo pone Agrofidi, lo pone LBO en el mercado, ¿no? Lo mismo a fijar con cobertura a la baja, es lo mismo que el forward con cobertura a la suba. En este caso nosotros no vendemos, es a fijar, no se fija precio a la mercadería, pero sí tenemos que comprar un put, lo que implica que al momento de fijar, nosotros vamos a fijar por pizarra o por mercado menos los dólares que represente o que se necesiten para comprar el put. ¿Sí? Lo mismo, LBO Agrofidi financia el costo de ese put o ese precio piso que estamos fijando. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a alguna condición especial? ¿Nadie? Bueno. Mauro, Con esto, ¿hay mínimo de tonelaje para hacer estos negocios? las condiciones especiales normalmente hacemos 100 toneladas mínimas, porque es lo que tenemos que operar en el mercado. Cuando vos armás una estructura, por ahí la estructura es mucho más, como es una estructura de acumulador, en una estructura de acumulador son muchas digamos, las operaciones que hay que hacer. Lo que implica que por ahí se puede manejar un poco el volumen. En una condición especial, nosotros lo que hacemos es algo bastante sencillo, simplemente comprar o vender alguna opción, lo que implica que cuando hay un lanzamiento de opción, el mercado tiene un contrato de 100 toneladas. ¿Sí? O sea que en el contrato de cada opción son 100 toneladas, por eso yo supongo, cuando mando las condiciones especiales, pongo 100 toneladas mínima o múltiplo de 100. ¿Sí? Tendríamos que hablar de ese número. Salvo, por ahí podemos armar algún volumen distinto, lo que es el basis, porque el basis Chicago tiene 127 toneladas cada contrato de soja, y el a fijar por pizarra de otro grano, ahí no tenemos volumen mínimo, pero como estamos manejando porcentajes en función de la relación de precio, deberíamos armar un volumen que armando el porcentaje me quede algún valor redondo en cantidad de camiones del grano al cual yo voy a cubrir. Por ejemplo, hagamos un número sencillo.
Si estamos hablando de 100 toneladas de soja, de maíz, perdón, y tenemos una relación de 60% de valor de precios, tendríamos que hablar de 60 toneladas de soja. O sea, a mí me permite hacer la cobertura bien. Si hablamos de 200 toneladas, ya ahí ya me voy a 120, pero si hablamos de 180 toneladas, ya ahí tengo que hacer 105 toneladas de soja, que ahí ya se me complica un poco haciendo la cobertura. Pero bueno, todo es para charlar, Lore. ¿Sí? No seamos tan estrictos, pero digamos, Bien. yo les cuento cuáles son las particularidades a la hora de hacer la cobertura, digamos. Mercado a término, 100 toneladas cada contrato, y lo que no se opera en mercado a tiempo, estamos hablando de 30 toneladas de cobertura de grano, ¿viste? Más o menos. Yo trato de acomodarlo. Perfecto, gracias, Mauro. Bueno, Lucho, todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. O sea, el volumen de los acumuladores tiene un mínimo. Mira, lo que me dijeron los chicos de operaciones hoy es que recién estamos lanzando la herramienta. ¿Sí? Recién estamos lanzando la herramienta. Cuando vos tenés un gran volumen ya estructurado, podés ir manejando, porque vos tenés que ir compensando diariamente la cartera. Entonces Claro. vos podés ir acomodando, decir, bueno, hacemos 150 toneladas, 90 toneladas, pero hoy, que no tenemos un gran volumen de estructura, solamente hicimos algunos acumuladores con algunos clientes, muy poco, sería conveniente, y para una mejor cobertura, de armar una estructura de acumuladores mínima de 200 toneladas. ¿Sí? Esto es lo que me plantearon los chicos, es decir, 200 toneladas de estructura y 400 toneladas de doble volumen o compromiso de entrega física. ¿Sí? Eso sería lo ideal para nosotros. Ahora, lo ideal para los chicos de operaciones para poder estructurarlo de la mejor manera. ¿Sí? Igualmente, como te decía antes, es todo para conversar y bueno, después veremos si a él quiere hacer algún volumen menor, se lo planteamos a la mesa y vemos qué es lo que nos devuelven ellos. Lo charlaremos y vemos si podemos llegar a anotarlo. Obviamente, a medida que esto vaya evolucionando y tengamos más volumen anotado, seguramente no va a haber ningún inconveniente en anotar estructuras más chicas, de volúmenes más chicos. Bien. Bueno, si nadie tiene otra consulta, cortamos acá. Obviamente, cualquier duda o consulta que surja, o si quieren profundizar alguna explicación, se pueden comunicar con cualquiera de los comerciales con los cuales ya tienen contacto. Como dice Mauro, esto es cuestión de charlar y ver con cada uno cuál es su visión también de los precios, la perspectiva, cuál es su estructura productiva también, y en función de eso poder armarle la condición que más se acomode a su estructura. Así que bueno, muchas gracias. Creo que lo más Sí. importante, si me permitís, Lucho, de esto se lo digo a Lorena, a Claudio, no sé si hay quien otro de Chori. nuestros representantes, el Chori, no sé quién otro, Aldo, veo que está Aldo. Sí. O sea, acá lo más importante es que ustedes entiendan cómo funciona la herramienta y le trasladen a los clientes, que el cliente entienda bien cómo funciona la herramienta. Lo más importante es que se entienda y que quede perfectamente claro el funcionamiento. ¿Sí? Nosotros hace mucho tiempo que venimos hablando de esta herramienta. En algún momento la íbamos a lanzar, después por cuestiones de mercado, por cuestiones internas de LBO no pudimos hacerla. Nos hemos decidido hacerlo en este momento, pero no queremos digamos, empezar con esta herramienta mal. O sea, queremos que esto salga bien. ¿Sí? Obviamente uno no puede saber para dónde va a ir el precio, pero sí queremos que quede bien en claro cómo funciona la herramienta y cómo funciona la estructura. Digamos, que el cliente sepa qué es lo que está notando. No es tan complicado, no es tan complicado. Pero sí tiene sus particularidades que el cliente las tiene que conocer. Así que por favor, chicos, los representantes, llámenos, hablamos las veces que sea necesario y con las dudas que
que tengan, no dejen de evacuarlos. Sí, muchas gracias, Mauro. Bárbaro, bueno, buenos días a todos y estamos en contacto con cualquier cosa. Gracias por el tiempo. Muchas gracias.